Queremos glorificar tu nombre, Señor, y darte gracias por tu gran amor y misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Nos has tratado como hijos, nos has protegido como Padre, nos has provisto como el que da las dádivas y las bendiciones, el que nos ha dado herencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar una vez más, Señor, reunidos con nuestros hermanos a distancia. Pero gracias por aquellos, Señor, que siguen tu palabra, por aquellos que, Señor, estamos en espíritu, orando, clamando, pidiendo, Señor, que esta situación cese, se acabe, Señor, en el nombre de Jesús, que no cobre más vidas, por la sangre de Cristo, Señor, tanto en nuestra ciudad, en nuestro Estado de la República, en toda la nación y en todas las naciones del mundo, Señor. Señor, como la gallina junta sus polluelos, extiende sus alas, porque dice tu palabra que bajo tus alas estamos seguros. Cobíjanos, arrópanos y echa fuera, Señor, toda contaminación, todo virus, toda situación, Padre, que ha inquietado al pueblo, que ha inquietado al mundo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, ten misericordia, Padre. Y gracias en lo particular, porque sabemos, Señor, que al Shaddai tú lo has cuidado, Señor, lo has cubierto. Gracias, Padre, porque sabemos aún que personas, hermanos infectados han salido adelante, Padre, han vencido ese virus. Por tu poder y tu gracia, a ti sea la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas tardes, y queremos continuar el tema de hace 8 días. Definitivamente la palabra de Dios dice en Hebreos 11, versículo 10, dice que Dios es arquitecto y constructor. Y estábamos hablando hace 8 días de edificar fortalezas, de cubrir a nuestros hijos, de poner barreras, porque también nosotros somos constructores. Seguimos los planos del arquitecto, seguimos las instrucciones del que hizo los cielos y la tierra, y Él es precisamente el arquitecto de nuestro destino, de nuestra vida. Por ahí un pensador dice que somos arquitectos de nuestro propio destino, pero más bien seguimos las instrucciones, los planos del Rey, y entonces nosotros cada día estamos formando nuestro futuro. El joven, cuando está estudiando, está edificando su vida, su futuro, planeando cosas, haciendo su esfuerzo, y un día será coronado por esa victoria, por ese título, por ese trabajo, por eso que tanto esfuerzo hizo. Como el deportista mantiene a través del ejercicio, ¿verdad?, mantiene su condición física y llega a las Olimpiadas y es coronado porque estuvo edificando sobre su futuro, sobre sus sueños y anhelos. Creo que todos somos constructores, definitivamente, de sueños y anhelos, y hay algo importante: nosotros como padres ayudamos a que construyan su futuro. Nos ponemos a pensar cómo todo lo que se ha hecho con esfuerzo logra su meta, y cuando te paras a ver una pirámide, por ejemplo, como Teotihuacán, como las pirámides de Egipto, no sé, piedra por piedra, pulirla, ponerla en su lugar correcto. Todavía esto es un misterio, ¿verdad? Como Machu Picchu, como muchas más lugares históricos. La isla de Pascua, esos monolitos tan gigantes, qué pasó ahí, cómo se hicieron. Pero hermanos, nosotros vamos construyendo. Cuando tú te pones a orar y abres la palabra, estás edificando tu fe, estás poniendo una fortaleza para que cuando venga el enemigo con sus dudas no te derribe, no te robe el gozo, no te robe la fe y la paz. Edificamos todos, hermano, a través del trabajo diario, a través de la escritura, a través de todo lo que hacemos. Todas las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestro futuro, tienen que ver también con el fruto. Así es de que seguimos el mensaje de hace 8 días sobre la auditoría divina. Estamos hablando de construir, y precisamente eso es importante. Y hay una palabra que yo les diré con anticipación, ¿verdad?, que es segundo libro de Crónicas,
capítulo 14. Vamos a ver a través de esta escritura, paso a paso, cómo Dios, cuando hacemos nuestro esfuerzo, Él nos da la victoria. Vemos el resultado, vemos el fruto. Y Dios se mueve por resultados. Acuérdate, la auditoría de Dios. Dios nos hace una auditoría y nos dice cómo andamos en fe, cómo andamos en santidad, cómo andamos en la palabra, en el conocimiento de la palabra, cómo andamos en la oración, cómo andamos con el vecino, cómo andamos como familia. Todo esto es una auditoría del Señor. Hemos compartido la palabra, no la hemos compartido, nos da vergüenza, nos da flojera, no lo sé. Pero el Señor nos mete una auditoría. Pero estamos hablando de construcción, y yo quiero que ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, veamos, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Muere un rey, muere un hombre que tenía el poder en sus manos de la nación, pero dice, reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Versículo 2 dice por qué. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Hacer lo bueno y hacer lo recto. Cuando hay esa entrega, esa piedad, ese caminar de acuerdo a los planes y de acuerdo a la escritura, a la palabra de Dios, va a traer, dice aquí, sosiego, paz, porque el rey hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, no ante su criterio. Muchas veces nos defendemos aún delante de Dios y decimos, es que yo soy bueno, yo no he hecho malo. No, espérame, no nos vemos en el espejo propio, nos vemos en el espejo de la palabra. Dice, hizo lo recto ante el criterio o ante la palabra, ante los mandamientos de Dios. No nos autojustifiquemos, porque sería como engañarnos. Dice aquí, versículo 3, porque quitó los altares, quitó los dioses. Esos dioses estaban dedicados al sexo, al robo, al abuso, a la muerte. Quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Acera eran los ídolos precisamente que había en el corazón, eran los ídolos, este ídolo tenía que ver con la fecundidad, así es de que la adoración eran orgías, adoraciones a Dios eran precisamente bacanales, y fue quitando todo esto Asa. Por eso Dios le empezó a dar paz y sosiego. Dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Tú buscas algo que has tenido, ¿sí? Tú buscas algo que anhelas volver a tener, algo que disfrutaste, algo que conociste. Dice, y buscaron a Jehová. Y esto tiene que ver con algo que nos fue útil y que lo fuimos perdiendo. A veces vamos perdiendo la fe, lo contrario de edificar, lo contrario de fortalecer. A veces perdemos hasta el entusiasmo por ir a la iglesia. Han metido en nuestra mente el enemigo, hemos dejado que entren dudas, situaciones, por comentarios que escuchamos, por noticias que vemos en el televisor. En fin, hay cosas que nos van enfriando y perdemos algo que después anhelamos recuperar. Repito el versículo 4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Si perdimos algo y lo anhelamos, lo buscamos. Si no nos interesa, no lo buscamos. No nos hace falta. Entonces aquí, precisamente, se les manda a buscar a Dios. Y sabes una cosa, lo encuentran. Encuentran a Dios.
Me acuerdo de una ilustración en un libro que leí precisamente. Dice este hermano, yo tengo un niño de 2 años y medio, yo llego a casa después de un largo viaje, el niño anhela verme y empezamos a jugar a las escondidillas, y yo me le escondo atrás de un mueble, me le escondo en otro cuarto, y el niño anda desesperado buscándome, pero de repente yo me le aparezco, ¿sí? Dios, cuando tú lo buscas, se te aparece y te abraza como tú abrazas al niño, y al niño le da mucho gusto encontrarte. Es lo mismo, Dios se deja encontrar cuando de corazón estamos rebuscándolo, volver al anhelo de la palabra, volver a amarlo, volver a obedecerle. Ya pisamos fondo, ya vimos que dejar a Dios no nos conviene, ya nosotros anduvimos como huérfanos, pues ahora volvemos al Señor, y el Señor se deja encontrar. ¡Wow! Dice aquí, repito porque me gustó este versículo 4: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. La ley y sus mandamientos son precisamente en el respirador de arquitecto de Dios. Ha diseñado tu vida y nos ha enseñado precisamente paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para edificar nuestras vidas. Y esto es precisamente sus mandamientos y su ley. Ley es la palabra, mandamientos es la obediencia a esa palabra, ¿sí? Y siempre nos habla Dios de la recompensa que hay al obedecer sus mandamientos, pero también nos habla, ¿sí?, de la pérdida que hay cuando se pierden, cuando más bien no obedecemos los mandamientos, vienen las maldiciones. Dios no nos saca nada de sorpresa, no nos ha escondido nada de su verdad. Él dice: si obedeces mis mandamientos, estas bendiciones te seguirán. Bendito será tu hijo, el fruto de tu vientre, mujer. Bendita la alacena de amasar tu despensa, tu economía. Bendito serás en la ciudad y en el campo y en tu casa. Bendito serás donde quiera que andes. Bendito será tu economía, tu arteza de amasar tus negocios, papá, de familia. Bendito serás. Pero si no hicieres esto, estas maldiciones te seguirán. Y entonces la bendición, ahí inclusive la palabra es cambiada por maldición. Gracias a Dios ellos buscaron a Dios, buscaron la ley, que es la palabra, buscaron sus mandamientos. 5. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo ese tiempo, bajo su reinado. En el versículo 1 decía que había sosiego, y ahora dice que había paz. En un hogar, en una familia, en un corazón, en una vida, hay paz y sosiego cuando estamos bien con el Señor. Versículo 6. Y edificó. No hubo guerras, hubo tiempo para edificar. Hubo tiempo para buscar a Dios, hubo tiempo para empezar a trabajar. Estos 40 días que ya se han convertido en más, esta cuarentena entre comillas, ha servido precisamente para buscar a Dios, para entender a Dios, para obedecer a Dios. Y dice aquí, y empezaron a trabajar, edificando ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Uno de los términos, de los títulos que recibe el Señor Jesucristo es príncipe de paz. Y esto es importante porque no había guerras. El Señor les dio un tiempo para que edificaran y se entrenara el ejército. Porque vamos a ver más adelante que ese ejército después de tiempo salió a pelear contra los enemigos. Bien, 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios.
le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Edificar es proteger precisamente. Había prosperidad espiritual porque encontraron a Jehová nuevamente, tuvieron un encuentro hermoso con el Señor, tuvieron prosperidad económica al obedecer, tuvieron elementos para hacer esas ciudades y por poner murallas para cercarlas, pero también hubo prosperidad espiritual. Dios estaba contento con ellos. Dios les dio la fortaleza, la habilidad, la sabiduría para edificar. Hermanos, tenemos que edificar alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra casa. Definitivamente el enemigo no tiene parte ni suerte, lo vimos la semana pasada. Y nosotros tenemos que cerrar esas puertas y dice aquí el versículo 8, fíjate, después de edificar, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. Las lanzas son armas de ataque, ¿sí? Y el escudo es arma de protección, un elemento de protección. Entonces había cómo protegerse, pero también había cómo dañar, cómo destruir al enemigo. Y esto es importante, también usaban arcos. Pero dice aquí que hicieron escudos y lanzas de Judá y juntó 300,000, ¿sí?, para el ejército, pero Benjamín juntó otros 280,000. O sea, eran 580,000 soldados. Grábate en tu corazón ahorita y en tu mente, porque ahorita vamos a ver esto. Que traían escudos y estaban armados con arcos, todos los hombres diestros. Adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, dice la palabra de Dios. Nuestros hijos tienen que estar bien adiestrados. Sí, tienen que saber usar las armas porque el enemigo lanza dardos de fuego. Y debemos estar nosotros protegiendo esa ciudad que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestras vidas. Y tienen que ser diestros, tienen que ser entrenados para la guerra. Esto es importante. Dice, y entesaban arcos todos los hombres diestros, y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres contra 580,000. Era el doble de soldados, el doble de armas, el doble de caballos, el doble de... contra los hijos de Dios. El enemigo siempre se infla como globo, ¿verdad? Como aerostáticos, esos globos aerostáticos. Y impone, y si tú no estás firme y te olvidas que Dios es más poderoso que cualquier otra cosa, dice aquí que quiso intimidarnos. ¿Por qué? Porque él tenía 1,000,000. Lo vuelvo a leer para que tú te grabes esto. Y salió contra ellos los etíopes, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros de refuerzo que eran rápidos y llevaban armas en ellos, y vino hasta Maresa. Entonces sale el Hijo de Dios, el rey Asa, contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios. Yo sin el poder de Dios nada puedo hacer. Tropezaría en la primera piedra de mentira, creería en la primera falsa doctrina, no estaría de pie delante de Dios adorándolo, porque sería vencido en mis propias fuerzas que no son ningunas. Dios no nos dijo que peleáramos en nuestro nombre, Dios nos dijo que peleáramos en su nombre. Por tanto, dice la palabra, y clamó Asa a Jehová su Dios. Me imagino que gritó ahí en el terreno, en el lugar de guerra, y dijo: Señor, mayor eres tú. Aunque ellos son el doble, aunque traen 300 carros, aunque son diestros también y son guerreros, Señor, tú estás con nosotros. Y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro,
porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalecerá contra ti el hombre, porque es tu ejército, ¿sí? Y yo solamente soy tu soldado. Le dijo David al gigante: tú vienes a mí con una espada increíblemente grande, vienes con un escudo y con tu habilidad, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová deshizo, no dice aquí, Asa y su ejército deshicieron, no. Y la gloria es para Jehová, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. No des lugar al diablo, no abras la puerta, no coquetees con él, no hagas tratos, porque ni parte ni suerte tiene con nosotros. Y saldrá huyendo, dice la palabra de Dios. Pero no conformes con que hayan huido, los persiguieron, dice el 13. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron todo el botín de guerra como ganancia y bendición. 1,000,000 de soldados. Llevaban, por supuesto, víveres, llevaban caballos, llevaban espadas, llevaban muchas cosas para sostenerse en la guerra. No iban a ir a su casa a comer, no iban a su casa a vestirse. No, ellos llevaban vestidos, llevaban tesoros, por así decir. Y dice aquí que el grande botín ellos recibieron. Esto es importante, hermanos, porque el clamor a Dios, el reconocimiento, la ayuda divina, viene a darnos la victoria, pero Jehová los deshizo. Y esto es muy importante, hermanos. Dice 14, segundo de Crónicas, capítulo 14, versículo 14. Atacaron también todas las ciudades de alrededor de Gerar, territorio de los enemigos, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén en victoria. No solo no los mataron, no solo no se acobardaron ante la multitud mayor que ellos, creyeron en Jehová, y no solamente vencieron a los enemigos, sino que Dios les dio un gran botín. Y esto fue motivo precisamente de celebrar. Nosotros, saliendo de esta pandemia, saliendo de este tiempo, nosotros decimos: Señor, venimos a celebrar. El enemigo no nos pudo destruir, el enemigo no metió pánico en nuestro corazón, ni desánimo. Al contrario, Señor, ahora vemos la bendición más clara. Tú eres más real en nuestra vida por la victoria que has ganado. Y si abrazas a tu hijo, abrazas a tu hija, abrazas a tu esposo, tu esposa, y dices: ¿sabes qué? Dios nos ha dado la victoria. Estamos peleando, acuérdate, con un enemigo invisible. Y sin embargo, Dios, he de vencer hasta aquí, nos ha bendecido. Capítulo 15, versículo 1. Vamos a ver cómo se celebra, cómo sienten aquí, qué pasa después de esta victoria. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Dios levanta un profeta, Dios empieza a hablar, Dios abre las ventanas de la bendición, de la comunicación, y dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Esto es un ofrecimiento condicionado. Vamos a ser sabios, hermanos. Vamos a entender lo que Dios está diciendo aquí. Versículo 2. Sale al encuentro de Asa el profeta Azarías y le dijo: oídme, rey Asa, y que oiga todo Judá y
y todo el pueblo de Benjamín. Eran 2 tribus peleando contra los enemigos que fueron vencidos, contra los etíopes. Y dice: Jehová estará con vosotros si vosotros permanecemos, caminamos, obedecemos, nos llenamos de Él. Esta es una condición. Dice: y si le buscareis, se dejará encontrar, aleluya. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también, os dejará. Amén. No perdemos la salvación, hermanos, definitivamente. No estamos nosotros diciendo que el Señor nos va a abandonar, pero sí perdemos el gozo del Espíritu, sí perdemos la fe, sí perdemos el entusiasmo y el deseo de estar en su casa, sí perdemos y tenemos desinterés cuando nos invitan a trabajar o cuando el Señor nos habla en la palabra que pongamos los dones, ¿sí? No, la salvación no se pierde, pero se pierde la unción. Se pierde la unción y la pasión, y empiezas por perder el interés de estar con Él en la plenitud del Espíritu. Y entonces nos vemos unos cristianos de costumbre. Por costumbre, a ver si pega, no sé si Dios me oiga. Y el enemigo ya metió cosas extrañas en tu vida y no caminamos en la plenitud. Y entonces ya te entretienes con las cosas del mundo. El enemigo es experto en entretenernos con las cosas del mundo. Alteramos el orden de nuestras prioridades. Ya no es Dios lo primero, ya es el negocio, ya es el deporte, y no que sea malo. Lo malo es quitarle el primer lugar a Dios en nuestras prioridades y meter lo demás. Hemos hecho esta pregunta miles de veces, pero la vuelvo a hacer. Ante la pregunta de ¿qué es lo que más amas en este mundo, en este momento? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que tienes en primer lugar? ¿Y sabes qué? Esa cosa o esa persona o eso que tienes en primer lugar, ese es tu Dios. No, por mi carrera, no, por mi negocio, no, por mi coche, no, por mi... Ese es tu Dios. Porque Dios espera la contestación. Señor, tú eres el primero en mi vida. Te amaré por sobre todas las cosas como tú has mandado, Señor. Aún sobre mi vida, y aún sobre mi esposa, y aún sobre mis hijos, aún sobre mi salud, aún sobre mi economía. Tú eres lo primero, Señor. Y esto es importante, hermanos. Porque lo que Dios nos dice aquí, dice, si me buscares, seré hallado. Si permaneces en mí, yo permaneceré contigo. 3, capítulo 15, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Han ido a la iglesia, han sido religiosos, tal vez para callar la conciencia que nos culpa. Hemos estado ahí participando aún en la Santa Cena, pero no hemos estado, dice aquí, muchos días has estado sin el verdadero Dios, sin pastor o sacerdote que te enseñe la palabra y sin la ley. Sin una verdadera relación apasionada, sin discipulado y sin una palabra que penetre a tu corazón. No es lo mismo leer, fíjate bien, leer la palabra de Dios, que bucear y meterte dice, escudriña la palabra. Yo por eso les pedí que leyeran con anticipación estos capítulos, porque precisamente, aparte que es más fácil comprender, Dios nos está enseñando, dice, muchos días has estado, Israel, sin verdadero Dios. Dios es verdadero. Mi relación con Él no está al 100. Y entonces me hace dudar de su amor, de su poder, de su misericordia, de su provisión. No es que no sea el verdadero Dios, es que no está al 100 mi fe.
No, mi pasión por estar con Él no está al 100. Soy religioso, pero tengo que pasar de ser religioso a ser un verdadero cristiano espiritual. Esto es importante. Dice aquí 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. La pregunta es, ¿tiene que haber tribulación para que entendamos y deseemos buscar a Dios? Bueno, pues entonces, en cierta manera la hemos tenido, todo el mundo la ha tenido. El cristiano y el no cristiano ha tenido la oportunidad de buscar al verdadero Dios a través de esta palabra. O sea, Dios está preguntando, oye, ¿me estás buscando porque tienes necesidad de mí? ¿Porque quieres que te sane? ¿Me estás buscando porque se acabó tu economía y me estás... No busques sus manos, busca su rostro, hermano. Busca su rostro y adórale, porque lo demás es añadidura. Si buscamos las manos, estamos buscando el favor y solucionar el problema que nos está ahogando y salir. No, espérame. Deja de buscar sus manos y empieza a buscar su rostro y adórale, porque lo demás es añadidura, hermano. Amén. Dice 5. En aquellos tiempos no hubo paz. Cuando nos alejamos de Dios no hay paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. ¿Por qué están afligidas las tierras? Porque no buscan a Dios. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a la otra ciudad. Hay muerte, hay persecución, hay amenazas, todo este tipo de situaciones, hay heridas. Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Cuando una ciudad, cuando una persona, cuando una familia no está con Dios, vienen todas las calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Todo lo que has hecho en la iglesia, Señor, no es que Dios te quite, no, es que le estás dando lo que es de Él y Él va a multiplicar tu economía. Dice, pero esforzaos vosotros, versículo 7, y no desfallezcáis. Es una exhortación con recompensa. Pues no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Cuando oímos este tipo de mensaje, cobramos ánimo y decimos, no estoy engañado, no estoy perdiendo el tiempo, no estoy creyendo en algo que no es real. Al contrario, se inyecta mi fe, la palabra es real. Yo volteo y veo, de cuando conozco a Dios a este momento, cuando cambió mi corazón de piedra por un corazón sensible, en cuanto yo le recibí, mi vida ha sido diferente. Dale gracias a Dios. Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín, de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar. Somos constructores y reparadores. Reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. No me da tiempo de ver Hechos, lo dejo pendiente, pero el rey David, dice la palabra, que restauró el tabernáculo que estaba caído. Dice la palabra que a Dios le plació, le gustó y le sigue gustando la alabanza de David. Y en estos tiempos, en estos últimos tiempos, está restaurando el tabernáculo de David porque estaba abandonado. Y ahorita me acordé porque dice aquí, reparó el altar. No nos quedemos solamente con la idea de que puso piedritas donde se habían caído y reparó el altar. No, reparar el altar es que vinieron almas, vinieron vidas, vinieron familias a adorar verdaderamente a Dios con la fe del principio, de cuando recibiste a Cristo, ese gozo que sentiste en tu primera vez que orabas, en la primera vez que te acercabas a Dios, en ese primer amor. A eso se refiere, no a restaurarlo físicamente. Sí, también lo repararon, pero hermanos, dice, y estaba delante del pórtico de Jehová ese altar con alabanzas. Tenemos que regresar a casa. Aquí tenemos que venir y celebrar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Una fiesta de gratitud al Señor. 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él,
viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se acercaron de otras tribus y vieron la victoria y dijeron: queremos caminar como ustedes caminan y queremos unirnos al ejército de ustedes porque Dios está con ustedes. Aunque eran judíos también las otras tribus, muchas se habían alejado, pero volvieron. 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová. Esto simboliza, llevaron ofrendas de gratitud del botín que habían traído, 700 bueyes, 7,000 ovejas, en respuesta a lo que Dios había hecho. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón, de toda su alma y en todo tiempo. Esto es lo que espera el Señor después de la pandemia. Esto es lo que espera el Señor después de lo que estamos pasando, de angustias y de malas noticias y de noticieros que nos ponen de nervios. Bueno, cuando regresemos tenemos que hacer esto de corazón. Dice: de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. ¿Qué es eso? Alabanza. Son de bocinas. Aquí está ya la música, aquí están ya las trompetas, aquí están ya los panderos, aquí está ya todo. Dice: y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban. Nadie les forzó, no fue por miedo, fue por gratitud. Señor, te seguiré, Señor, te buscaré, Señor, te obedeceré, Señor, te adoraré, Señor, ya soy otro. Mi corazón anhela estar en tu presencia todos los días y en todo lugar. Y dice: juraron de toda voluntad que lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Vamos a orar, hermanos. Dios es grande, Dios es bueno. A veces llegan a nuestra mente, porque quiero preparar mi oración y por eso lo digo, que Dios no nos ama, que está enojado con nosotros, que no ha contestado nuestras oraciones, que ya se olvidó. Estas son ofensas a Dios. Y si añadimos lo que nuestro corazón siente y decimos: es que no soy digno, Señor, o la duda, el temor, Dios está con nosotros y nos ama. El Dios del rey Asa, el Dios que dio la victoria, el Dios que dio recompensa, el Dios que dio botín, el pueblo que vino a alabar al Señor, el pueblo que construyó el altar, el pueblo que edificó ciudades con murallas. Ese Dios está con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos amas a pesar de nosotros, porque nos amas con un amor eterno, con un amor probado a través de la cruz de tu Hijo amado, porque de tal manera nos has amado, Señor, que nos llamaste a conocerte y compraste nuestra salvación, por así decir, pagaste por nuestro pecado con la sangre de tu Hijo para poder ser tus hijos y llamarte Padre en esta mañana. Gracias, Dios. Fue tu plan, fue tu amor el que nos alcanzó, es tu amor el que nos sostiene, es tu amor, y por amor nos escuchas nuestros clamores y nuestra oración, Señor. Es tu amor el que nos da la victoria ante cualquier obstáculo, guerra, situación, estorbo en nuestra vida, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú nos fortaleces, Señor. Fortaleza quiere decir protección, fortaleza quiere decir muralla,
Fortaleza quiere decir que no nos vamos para abajo nunca, ni desánimo, ni obstrucciones nos van a hacer que quitemos la armadura de nuestras manos, la lanza, la espada. No, nos anima, Señor, a seguir adelante, porque tú peleas nuestras batallas, Señor. Aquí lo acabamos de leer: Jehová derrotó a esos enemigos. Gracias, precioso Dios, anhelando volver a estar en casa, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y recibimos todo el Shaddai, tu bendición, los que nos escuchan, y una bendición para todas las iglesias cristianas, no solamente en Zacatecas, sino en el mundo, Señor, que clamamos y nos unimos en un espíritu, pidiendo, Señor, precisamente esa misericordia, pero que esto deje en los corazones, Señor, un deseo de buscarte, de conocerte, de amarte, de obedecerte, de cambiar nuestras vidas y ser verdaderos cristianos espirituales, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Un saludo, un abrazo, hermanos, con todo nuestro corazón. Anhelamos estar en la casa de Jehová y celebrarle de esta manera. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.